Bueno, el Código de Faltas en nuestra provincia es una ley desde el 1994 y lo que busca es regular las conductas que por su gravedad no entrarían en el Código Penal. Son incivilidades que se dan en contextos urbanos y que por lo tanto son menores en términos de gravedad, y por eso se establece una ley provincial que lo que busca es dirimir esos conflictos pero sin que intervenga el sistema penal. Lo lamentable de la ley desde el contenido mismo es que la pena a la que más se recurre es el arresto, entonces por lo tanto lo convierte en un mini código penal, digamos, que le quita esa esencia de contravencional que podría pensarse de una falta o una incivilidad que se puede resolver comunitariamente o por otro método que no sea la policía, y en realidad lo que hace es aplicar, nosotros decimos un mínimo código penal porque quita, priva de la libertad a quien comete la infracción, pero por otro lado, la única pena que le establece es esta, la privación de la libertad, y no prevé otras soluciones, ¿no? Desde que los pibes no podemos salir al centro, en los barrios, en los mismos barrios que muchos jóvenes están siendo detenidos, llevados a comisarías, con maltrato, con abuso policial. Que han tenido un problema con la policía y Capiro Remedio, que me agarró, me ha golpeado el día 24 a la madrugada, 25 a la madrugada. ¿Qué estabas haciendo? Recién llegamos a un bar con los chicos y al rato de pasado algo con un muchacho. Sin media parada llegó a la policía y empezó a manotear a todos los chicos nosotros. Yo tenía 15 años. Estaba con un amigo en Barrio Suárez, al lado de Bellavista. Estábamos escribiendo en el cemento fresco de la vereda. Habían hecho una vereda nueva y nosotros fuimos con un palito a escribir. Cayó un móvil, los tocó bocina y se fue. Nosotros dijimos, ¿qué pasa? Tiramos los palos porque dijimos, uy, los van a llevar. Cuando nos dimos cuenta estábamos rodeados, había 5 móviles de la policía. En ese momento nosotros dijimos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Los policías nos dijeron, contra la pared, contra la pared. Los revisaron, no teníamos documento ninguno de los dos. Los llevaron presos y estuve 5 días. Además, esta norma lo que está muy cuestionada actualmente es la constitucionalidad de sus artículos. Ya se han realizado muchos trabajos desde el campo jurídico, donde nosotros podemos analizar que si observamos la Constitución, que es la ley máxima que rige por sobre todas las otras leyes, encontramos fuertes contradicciones con esta norma provincial que la podemos resumir en 3 grandes principios, me parece. Que por un lado, el principio de legalidad, porque en el Código de Faltas, la ley provincial, las conductas no se hayan tipificadas exhaustivamente, que es un principio que se requiere en materia legal y sobre todo penal, que esté muy clara la conducta y esté escrita así. Claramente el artículo más cuestionado de esta ley provincial es el merodeo, más cuestionado sobre todo por la práctica, digamos, porque se usa mucho, pero además por esto que yo decía de la redacción normativa de la figura. Se describe una conducta que podríamos hacer vos y yo permanentemente en cualquier lugar de la ciudad, solamente que van a ser detenidos algunos por esas conductas. Digamos, se le otorga una facultad discrecional al policía para que determine quién es el merodeador o no. Volvemos al ejemplo del homicidio, digamos, es más claro cuando alguien comete la conducta de atentar contra la vida de otro y el policía tiene que, en ese caso, detener o no detener si la conducta se realizó. En el caso del merodeo, simplemente la actitud sospechosa es una descripción muy vaga, no es suficiente para que el policía pueda saber si eso es la conducta tal cual descripta, y por lo tanto le da una arbitrariedad que la ejerce cotidianamente al accionar policial de entonces discriminar según su entender quiénes van a ser los merodeadores, y lo reduce generalmente a la caracterización de un estereotipo de contravencionales, que son siempre jóvenes, que habitan o viven en determinadas zonas de la ciudad, que escuchan determinada música y que se visten de determinada forma. Entonces, en realidad lo que está cubriendo este artículo y en gran parte el Código de Falta es la selección del poder policial sobre determinados jóvenes de nuestra ciudad. Acá no se vive en paz, acá no los cuidamos de los ladrones, los cuidamos de los policías, porque ya los policías no actúan como tienen que actuar. Acá los policías vienen, los atropellan a nosotros. O sea, nosotros no podemos llamar a un policía de amparo porque acá no sirve la policía de acá. Fue cuando yo volvía del baile, me pararon un control policial vehicular ahí frente al CPC, me hicieron descender el auto, y como yo me resistí a abrir el baúl, tuve problemas con la policía. ¿Por qué te resististe a abrir el baúl? Porque me vino con prepo a querer mandonearme como si fuera un negro delincuente.
cuando viene policía también me invitan a pelear después. Me invitan a pelear. Viene otro móvil más, ese me ahorcó y por temor a que me dieran una cagada dentro de la comisaría salí corriendo. Esto uno lo puede ver más que por la norma en sí, que en realidad la norma es cuestionada por estas otras cosas que hablamos de la inconstitucionalidad en la práctica policial. Cuando uno puede ver las escasas y pocas estadísticas que tenemos del Código de Faltas, lo que se está principalmente deteniendo jóvenes entre 18 y 25 años, varones en gran proporción más que mujeres, y por este tipo de conductas muy abstractas que claramente son muy discutibles y los mismos imputados suelen contar que no las estaban cometiendo o que no sabían bien por qué los detuvieran. Entonces lo que busca este tipo de norma y esta práctica policial es de alguna manera reafirmar lo que siempre existió en nuestra sociedad, pero que hoy como en los niveles democráticos tenemos que eliminar, que es la construcción de enemigos internos, digamos, definir quiénes van a ser hoy el objeto de persecución policial, y para quienes son objeto de persecución policial no importan tanto los derechos de garantía, por eso le puedo aplicar una ley como el Código de Falta, no importa tanto incluso la vida, como sucede en los casos de gatillo fácil, los casos de desaparición de personas, como el caso de Facundo. Entonces son ciudadanos de alguna manera de segunda categoría, ¿no? También nos sentimos como discriminados. A veces nos duele tener a familiares que los llevan detenidos también todo el tiempo y es por portación de rostro en realidad, o por llevar una moda con una gorra, pero día a día lo estamos sufriendo de tener que salir a la calle y no saber si la policía te va a detener y llevarte. Mi nombre es Graciela de Oliveira, soy coordinadora de un dispositivo artístico que se llama Demolición Construcción, que a lo que se dedica es a prácticas artísticas. Esto quiere decir que genera interacción entre lo que sería el dispositivo y otro grupo humano que normalmente no se dedica al arte. Me interesó mucho el trabajo que estaba haciendo Mazamorra con un grupo de chicos en un taller de serigrafía, y que el mismo taller permitió que los chicos pudieran llegar a expresarse hasta llegar a este diseño de la camiseta que era Mi cara no es tu trabajo. Me pareció como una resistencia creativa, una búsqueda de diálogo en oposición a la violencia y al maltrato, y que podía ser potenciado por un evento que era en ese momento internacional, y invitamos a un fotógrafo que se llama Luis González Palma, al que conozco muy de cerca, y que es muy buen retratista, y él donó su trabajo para que nosotros pudiéramos generar fondos para el proyecto. Yo pienso que lo que transmiten las fotos de él en general, y es por eso que solicitamos su servicio, fue que la persona mira de frente, ¿no? Esa mirada es de comunicación con el espectador, de un ser humano a otro ser humano. O sea, tiene una búsqueda poética de ese encuentro. Y en ese aspecto él ha hecho un gran aporte a la fotografía latinoamericana de los 80 y 90, que es no mostrar siempre al latinoamericano sojuzgado y colonizado, sino que mostrar también su poética, sus capacidades de resistencias y creativas, ¿no? Para autoinventar o para generar nuevas formas de mostrarse, ¿no? Y de relacionarse. Si bien el taller apuntaba a una actividad que generara recursos o que le pudiera generar una salida laboral a los chicos, respetó esta instancia de que los chicos también necesitaban un lugar de expresión y de poder decir desde su lenguaje y desde un humor, si se quiere, que están hartos, ¿no?
que desde el arte o desde los dispositivos artísticos o las prácticas artísticas, lo que nosotros podemos aportar es a invitar a la sociedad a pensar para qué sirve la policía, a quién le sirve la policía y qué es lo que nosotros tenemos que pedir, ¿no? Desde un lugar creativo, desde un lugar de humor, o sea, generar espacios donde la alegría y la juventud no sea un pecado. Y pienso que para mí la práctica artística realmente apunta a ayudarnos a ver las cosas de otra manera, a pensar, a buscar mecanismos creativos o recreativos para defender nuestros derechos. Y también pensar que los derechos no tienen que ser siempre defendidos, ¿no? Ya es como tomarse ese derecho y ejercerlo. La única manera de poder controlar a la policía o que se ha demostrado es que sepa que está siendo observado y en algunos casos incluso que puede ser elegido, digamos. Entonces ahí empieza a haber una especie de diálogo con la comunidad y no entendiendo que la comunidad es algo que ellos tengan que casi exterminar o eliminar, sino que la comunidad es el lugar donde ellos se deben y que por lo tanto tiene que haber una devolución de las políticas que ellos implementen, un monitoreo, un control, un diálogo también para poder mejorar la lógica policial. Pero eso se tiene que dar no como como se realizó también en otros lugares, como la participación ciudadana interviniendo en la policía con lógica policial, sino en realidad la participación ciudadana modificando la lógica policial desde algún lugar. Y para eso hay que pensar en ingenierías más complicadas que solo la alarma comunitaria o el 0800 denuncia. Siempre trabaja para alguien. Yo no creo que el vigilante sea autónomo. O sea, ¿para quién trabaja? Por eso para mí esa es la pregunta clave.